Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 14 de octubre, viernes de la semana 28 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes, continuamos la lectura que hemos iniciado el día de ayer de la carta de San Pablo a los Efesios. Leemos el capítulo 1, versículos 11 al 14. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Recuerda que al iniciar la carta de San Pablo a los Efesios, San Pablo inmediatamente había acudido a un himno de alabanza, un himno cristológico, diciéndonos cuánta gracia, cuánto favor nos ha dado Dios, el Padre, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces al continuar esta idea que está transmitiéndole a los Efesios, San Pablo dice, con Cristo somos herederos también nosotros. Cuando yo uso la palabra heredero, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del Hijo. Los hijos son los que tienen derecho a la herencia. Si yo reconozco quién es Cristo, Cristo es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre, que ha compartido con nosotros su naturaleza para invitarnos a justamente compartir con Él la suya. Él ha compartido con nosotros la humanidad, la naturaleza humana, para darnos la posibilidad de compartir aquello que solo le pertenece a Él. Solo Él es el Hijo. Por tanto, solo Él es el heredero. Pero ha querido compartir con nosotros. Y por eso San Pablo dice, con Cristo somos herederos también nosotros. Es decir, tenemos la condición de hijos. ¿De hijos de quién? Del Padre eterno, de Dios. Somos verdaderamente hijos de Dios. Y para esto estábamos destinados. Es decir, Dios desde el origen de la creación ha querido crearnos para esto, para llevar nuestra dignidad a la misma altura de su Hijo, para compartirnos la esencia de su divinidad, su propio ser, el ponernos a su propia altura, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Te repito esta frase porque es tan hermosa, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. San Pablo va a retomar de nuevo el tema de ser alabanza, no de hacer alabanza. Hacer alabanza es alabar a Dios. Ser alabanza significa que toda nuestra vida, todos nuestros actos, toda nuestra existencia es una alabanza a Dios. Y que estamos destinados a justamente eso, a ser alabanza para Dios, con nuestra existencia. ¿Para qué he venido al mundo? La respuesta es para alabar a Dios. Para alabar a Dios con todas nuestras obras.
Esa es la razón de mi existencia. Por eso una persona que no reconoce a Dios difícilmente va a encontrar el sentido de su existencia. Va a llenar el sentido de su existencia con las cosas de este mundo que son pasajeras, o simplemente va a vivir por vivir y nada más. No va a tener jamás, jamás ese rango de destino, de saber para qué estamos en este mundo, cuál es el motivo de mi existencia, para qué existo. Nosotros hemos sido creados para ser una alabanza continua a Dios. Cuando desarmamos esta idea, nos damos cuenta de por qué debemos hacer las cosas y cómo presentarlas a Dios. De lo que estamos hablando es de lo que ha dicho San Pablo. Hemos sido destinados, hemos sido creados para santificarnos. Para santificarnos. ¿Y qué significa santificarse? Santificarse significa hacer todas las cosas, todo lo que hago en la vida, todo, cara a Dios, cara a Dios, con el deseo de un hijo, de un niño, que quiere agradar a su padre, que quiere ver sonreír a su padre, que quiere, lógicamente, responder dignamente a los sacrificios que ha dado, que ha hecho su padre para ofrecerle aquellas dádivas, aquel amor que él le ha dado. Como el hijo que quiere aprovechar sus estudios porque sabe que su padre se esfuerza por mandarlo a la escuela, al colegio, a la universidad y quiere poder efectivamente presentarle a su padre unas buenas calificaciones. Eso explica toda nuestra existencia. Toda nuestra existencia queda explicada así, de esa manera. Todo para mi Padre. Todo lo hago por amor a mi Padre. En Él, es decir, en Cristo, ustedes también después de escuchar la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados por el Espíritu Santo prometido. Es decir, el camino de la evangelización, ¿cuál es? El anuncio del Evangelio. El que escucha el Evangelio, el que cree en el Evangelio, que es Evangelio de verdad, y que creyendo en él recibe el Espíritu Santo. No hay un camino de evangelización que no concluya, por tanto, en esa recepción del Espíritu Santo. ¿Y dónde recibimos el Espíritu Santo? En todos los sacramentos. Y entonces nosotros nos tenemos que fijar en la importancia de recibir el bautizo, en la importancia de recibir la confirmación, por supuesto. Pero de ahí resulta que hay sacramentos que son frecuentes, que no los recibimos una vez en la vida. Recibimos la comunión y la puedo recibir a diario. Recibimos la reconciliación, el sacramento de la misericordia de Dios y lo puedo recibir con frecuencia. Por tanto, la vida verdadera de fe, esa vida es aquella vida que se abre a esa acción del Espíritu Santo. Pero si yo soy de aquellos que no se confiesan y no comulgan, entonces no estoy permitiendo al Espíritu Santo actuar en mí. Podré clamar, ven Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hay personas que hablan muchísimo del Espíritu Santo. Hablan del Espíritu Santo, pero no se confiesan y no comulgan. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo entonces en esta persona? Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia. Recibir el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Claro, piénsalo en las palabras del Señor respecto a esa gracia que recibimos en la Eucaristía. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mientras esperamos entonces esa liberación definitiva, esa paz permanente, en la cual, ¿qué vamos a hacer? Y ahí repite San Pablo, alabanza de su gloria, alabanza de la gloria de Dios. ¿Y qué voy a hacer yo en la eternidad? No tengo idea de qué vamos a hacer.
¿De qué vamos, perdón, a hacer? Tenemos claro lo que vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Alabanza continua de Dios, haciendo todo lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, sea lo que sea que hagamos en la vida futura, lo haremos como alabanza a Dios. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 12, versículos 1 al 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Es un evangelio precioso el que acabamos de leer. Comienza, recuerda, después de esa escena que nos ha presentado a Jesús comiendo en la casa de un fariseo y cómo los fariseos, los autores de la ley, los escribas, lo acosan con preguntas. Ahora se nos muestra a Jesús junto a una multitud. Una multitud rodea a Jesús en tan grande número que se atropellaban unos a los otros. Y entonces el Señor, ¿qué les dice a sus discípulos? Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. ¿Qué les está diciendo el Señor a sus discípulos? Atentos, ¿eh? En este momento están viendo a mucha gente a mi alrededor. Están viendo a mucha gente a mi alrededor. Pero esta gente no va a seguir a mi alrededor cuando llegue el momento duro. Esto parece un acto de gran devoción, pero va a estar cargado de mucha hipocresía. Piensa, por ejemplo, cuando nosotros vemos grandes manifestaciones de fe. Hoy llega la Semana Santa y la gran procesión, enorme procesión, pero resulta que a la hora de vivir verdaderamente la gracia de Dios, todos los días, no, es una vez al año, es una vez cada tanto, es una vez no sé qué. Bueno, esa es hipocresía de no convertir verdaderamente la vida. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Segunda idea que está transmitiendo el Señor. Miren a toda esta multitud, de toda esta gente, que parecen muy devotos, pero muchos de ellos posiblemente sean solo manifestación externa, no una verdadera manifestación recta, sincera de conversión. Habrá mucha hipocresía. Oye, una persona puede ir a misa todos los domingos y sin embargo ser muy hipócrita. Y entonces, claro, el Señor dice, no hay nada que no llegue a saberse. No, pero yo estaba en misa todos los domingos. Sí, pero tu corazón nunca estuvo en el Señor. Entonces no es el signo externo el que te va a justificar. Es verdaderamente la actitud que no vas a poder ocultar delante de Dios, porque Dios no se le va a ocultar nada, nada quedará sin descubrirse, nada quedará en secreto, nada quedará sin que llegue a conocerse. Por esto,
Todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz. Todo lo que has dicho en obscuridad se conocerá. Cuando hablamos mal de las otras personas a sus espaldas, cuando hablamos mal de las otras personas que no están presentes, ay no, nunca se enterará de lo que... Todo. No hay nada que yo haya dicho en la oscuridad que no llegue a estar a plena luz. Lo que hayan dicho a voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Es decir, no hay una vida verdaderamente privada en la vida eterna. En este mundo tenemos esferas en las cuales nos movemos. Está la vida pública, está la vida privada, está la vida íntima. En la vida eterna no existe esta división. Todo lo que hagamos en este mundo se llegará a conocer. Yo le digo por eso a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Que eso es lo que está diciendo el Señor, es algo bellísimo. Oigan, no anden preocupados del juicio del mundo. No anden preocupados del juicio del mundo. El juicio del mundo, ¿qué es lo máximo que puede hacer? ¡Ay, que me mataron! Bueno, si yo he caminado en el camino del Señor y me mataron, al final del día me terminaron haciendo un bien porque me voy al encuentro con el Señor. Pero eso es lo máximo que pueden hacerme. Nada más. Mi vida al final se va a terminar solo en el momento que Dios decida. Solo en el momento que Dios decida. Aunque venga otro con una pistola y me mate, yo me voy a morir solo cuando Dios quiera. Y esto es lo máximo que me pueden hacer. Sí, me pueden hacer muchos horrores, pero nunca más allá de eso. Teman más bien aquel que después de darles la muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. A ese sí teman. Mira cómo el Señor nos manda entonces a tener esa virtud del temor de Dios. Mirar a Dios con el suficiente respeto, porque quiero que esté contento de mí y temo entristecerlo con mis pecados. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Ustedes valen más que los pajarillos. Dios no ha dejado a ninguna de sus criaturas en el olvido. Ninguna. Confío verdaderamente en el Señor. Confío de verdad en el Señor. ¿Qué pregunta más bella es hacérmela y hacérmela a fondo? Confío de verdad. Soy consciente de estar en las manos de Dios. No teman, porque ustedes valen más. Ustedes valen más. No temas. ¿Por qué? Porque Dios está cuidándote. Eso no significa que no me vaya a pasar nada malo. Cuidado. Ay, si Dios me protege, no me va a pasar nunca nada malo. No, no está diciendo eso el Señor. Está diciendo que podrán pasar muchas cosas, pero nunca, ninguna persona en este mundo va a determinar si tú vas al cielo o al infierno. Eso lo determina Dios. Y si yo estoy caminando en este mundo hacia el cielo, ¿de qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a preocupar? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día y un feliz fin de semana para todos.